Buenas noches a todos, muchas gracias por estar presente. Vamos a iniciar este webinar eh, con título Interpretación del sistema CSP Pentacan en la adaptación de lentes esclerales. El día de hoy nos va a acompañar la conferencista, la doctora Norma Cárdenas. La doctora Cárdenas es optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, máster en adaptación avanzada de lentes de contacto de la Universidad de Valencia, Fellow ACOL, docente a nivel de especialización en el área de contactología especializada de exámenes especiales. Actualmente ejerce como Global Professional Service en Menicon. Cuenta con más de 18 años de experiencia en adaptación de lentes de contacto en córnea irregular. Es conferencista nacional e internacional, directora científica del Instituto Colombiano de Lentes de Contacto Especiales. Un Hola, gusto, Mar, doctora, por tenerla acá. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, primero. Creo que hay retorno. Espérame. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Marlon, yo en el lugar donde estoy, estoy con tormenta eléctrica y pido excusas a todos los asistentes. Si se llega a cortar, por favor, dime y yo automáticamente paro la cámara para que la señal esté un poco mejor. Así que, bueno, buenas noches a todos. Hoy hablaremos un poco de la interpretación del sistema CSP, Corneal Scleral Profile, de Pentacam en la adaptación del lente de contacto escleral. Vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar primero de cuándo está indicado adaptar un lente de contacto escleral, por qué algunos lentes de contacto esclerales no funcionan como esperábamos o como esperamos y por qué tenemos tanta complicación con ciertos diseños o con ciertas adaptaciones. Conocer la forma escleral realmente puede ser una de las claves para la adaptación exitosa de un lente de contacto de gran diámetro. Hablaremos un poco de qué nos muestra, qué nos enseña y cómo se interpreta este módulo de Pentacam, que es CSP. Y vamos a tener un par de casos clínicos aplicando el CSP y cómo se tomaron las decisiones y por qué se tomaron esas decisiones con base a el CSP. Comencemos. ¿Cuándo está indicado adaptar un lente de contacto de gran diámetro? Bueno, realmente hace muchos años, cuando empezamos a adaptar lentes de contacto esclerales, inicialmente su principal indicación era para córnea irregular, para superficie ocular. Sin embargo, hoy en día se utiliza para todo tipo de lente de contacto, para todo tipo de córnea. Córnea irregular, enfermedades de superficie, cicatrices, edema corneal y pacientes que tienen una Doctora, intolerancia. ya se empezó a hacer una Ok, pequeña interferencia. bien. No, ya voy a quitar video aquí. Listo. Marlon, tú me vas indicando si voy bien. Acabo de quitar mi video y ¿me escuchas mejor? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué indicaciones? Qué pena no tener video porque a mí me gusta mucho con las manos poder explicar ciertas cosas, pero estamos con la presentación. Por tanto, las indicaciones, como las estaba nombrando, córnea irregular, enfermedad de superficie ocular y pacientes con intolerancia o fracaso en adaptaciones con lentes de contacto corneales gas permeable, incluso con blandos especiales. Quiero, cuando hablo de un diseño de lente de contacto escleral, o cuando hablo de adaptación de lente de contacto en córnea irregular, solamente tengo este mapa refractivo del Pentacam donde voy a explicar solamente estos valores. Eh, Dentro del público está la doctora Rosario Vidal, que le mando un saludo muy especial, que ella conoce perfecto y da un masterclass de cómo utilizar Pentacam, pero básicamente lo que quiero mostrarles es la aplicabilidad que tiene el Pentacam y principalmente el mapa de elevación en la adaptación del lente de contacto, tanto corneal como escleral. Un valor súper importante en el momento de la adaptación del lente de contacto es el valor Q, que es el valor de asfericidad.
Y aquí hay que tener en cuenta, estoy hablando de Pentacam, pero cuando usted realice una adaptación de lente de contacto corneal, tenga en cuenta el valor Q, que es asfericidad, o un valor de excentricidad. Recordemos que excentricidad es el cambio de curvatura que hay del centro hacia la periferia. Un valor normal puede estar oscilando entre menos 0,23 a menos 0,38. Cuando yo me encuentro córneas con valores negativos muy altas, me está indicando que la córnea es hiperprolata. Al ser hiperprolata, me está indicando que tal vez el diseño que yo tenga que escoger en la adaptación del lente de contacto eh, tiene que ser un diseño especial o con una asfericidad especial para no generar un cierre como lo vemos aquí en este mapa. Quiero explicarles un poco más cómo selecciono y cuándo sé cuándo debo cambiar inmediatamente a un lente de gran diámetro solamente analizando un mapa refractivo o un mapa de elevación. Este es un paciente donde el mapa sagital me muestra que tiene una irregularidad central, incluso en los 3 milímetros, y alcanza a abarcar algo de los 5 milímetros. Sin embargo, el mapa sagital o axial es una generalidad de esa córnea. Si yo voy al mapa tangencial, que me va a determinar un poco más la ubicación, el tamaño real de esa irregularidad, me indica que es un queratocono tipo pezón, es decir, que está en los 3 milímetros, tiene una pérdida de ortogonalidad y su asfericidad es de menos 1,97. Con este valor yo ya tengo que tener claro que voy a necesitar un diseño especial en la parte periférica, porque si yo escojo un diseño tradicional con una esfericidad de menos 1,97, puede pasar esto, que yo ponga el lente de contacto en la parte central y el análisis siempre va del centro a la periferia. Aquí tengo un gran acercamiento que tendría que poner una curva base más curva, sin embargo lo que me interesa aquí que miren es la parte periférica. Es una periferia completamente cerrada donde está limitado el intercambio lagrimal. Si yo dejo un lente de contacto con estas características, básicamente, primero, no tiene intercambio lagrimal, podemos generar edema, el paciente inmediatamente se pone el lente de contacto, puede sentir comodidad, pero a las 3 horas puede generar intolerancia. Tengo este valor, menos 1,97, que ya me está indicando que necesito un diseño esférico más alto de lo que normalmente encontramos con los diseños tradicionales. Pero ¿qué quiero mostrarles? Que yo tengo un mapa sagital, un mapa tangencial, pero tengo un mapa de elevación. El mapa de elevación me está indicando lo siguiente: los colores son totalmente contrarios al mapa de curvatura o la curvatura de mi córnea. El mapa de elevación me dice que este color rojo significa que hay mayor elevación, lo azul o lo morado que hay mayor depresión. Para mí, el mapa de elevación se convierte en el primer fluorograma antes de poner el lente de contacto y saber cómo se va a comportar el lente. Si yo analizo el mapa de elevación antes de poner un diseño corneal como este, tengo que tener en cuenta que todo el anillo, o sea, casi 360 grados, tiene gran elevación. Es decir, este es el cambio. Y aquí cuando yo miro, tiene un cambio, tiene una excentricidad mayor que que me está indicando que usted tiene que buscar un lente en la parte periférica mucho más plano para generar un buen intercambio lagrimal. Pero el mapa de elevación me está diciendo, mire, usted en la parte periférica va a encontrar un cierre, va a encontrar un acercamiento y en las áreas, tanto superior y nasal, incluso en la parte inferior, miren que no está tan rojo como la parte nasal y temporal. Se pone un diseño especial con una excentricidad especial, con una esfericidad mucho mayor de 0,6, de 0,8, que es la esfericidad normal de un diseño. Tiene una esfericidad mucho mayor porque me está indicando que es una córnea hiperprolata, donde miren cómo se ve el cambio. El centro se ve muy bien, se ve intercambio lagrimal, la periferia se ve mucho más homogénea. Sin embargo, aquí en la parte inferior, donde no está tan elevado, miren el leve levantamiento que puede tener este lente de contacto. Cuando yo tengo este leve levantamiento, pueden pasar dos cosas. Una, usted en el momento de la prueba observe si ese levantamiento le genera problemas cuáles, que el lente se salga con facilidad o que entre y salga burbujas y genere fluctuación de agudeza visual o que el paciente siente incomodidad, usted puede aplicar tecnologías, cierres específicos o por cuadrantes solamente en la parte inferior. Pero ¿qué voy con esto? ¿Y por qué hablo de esto? Porque sencillamente con un mapa refractivo de Pentacan
y evaluando muy bien la elevación y personalmente evalúo la elevación posterior, me puede indicar, me puede indicar si usted necesita un diseño corneal o necesita un diseño de gran diámetro. Y aquí hay unos ejemplos. Este es un paciente de trasplante de córnea donde su mapa sagital me dice que la mitad de la córnea está plana, la mitad curva, pero el mapa de elevación, tengo elevación en la parte nasal, tengo elevación hacia la parte temporal, pero también tengo una depresión en medio de esos dos puntos elevados. Si yo pongo el fluorograma y veo el video, evidentemente se muestra como tatuado ese mapa de elevación, no el mapa sagital. Esa es la razón por la cual el mapa de elevación para mí se convierte en el primer fluorograma y digo, esta adaptación está adecuada para un paciente de trasplante de córnea donde puedo generar acercamientos justo en el injerto y levantamientos donde cualquier movimiento puede hacer salir el lente de contacto. Este es el momento cuando usted toma la decisión sin poner el lente, pero puso el lente para que ustedes evidenciaran que cuando yo tengo esos mapas tan asimétricos y valores tan asimétricos, posiblemente un lente de contacto corneal no es la primera indicación. Lo mismo pasa en este caso. Voy a silenciar el video. Cuando tengo una degeneración marginal, la mitad de la córnea plana, la parte marginal con gran curvatura, pero el mapa de elevación me dice, bueno, no solamente tienes una elevación en la parte marginal, sino en la parte superior y en la parte inferior tienes mayor levantamiento. El fluorograma me indica que en la parte superior tengo un acercamiento del lente, tengo el acúmulo de fluoresceína que coincide con esta depresión y en la parte marginal tengo ese gran acercamiento y el levantamiento. Aquí ya tenemos una desepitelización donde si yo quisiera mejorar esta adaptación para evitar esa desepitelización en la parte corneal, básicamente voy a alterar mucho más esta zona generando más acúmulo de fluoresceína y no encontrar un patrón adecuado. En este momento es cuando usted realmente toma la decisión de adaptar un lente de contacto de gran diámetro. Lo mismo en este caso de queratotomía incisional. Me da un patrón totalmente oblato, pero el mapa de elevación me dice, no, no solamente es un patrón oblato que en la parte central es plano y en la periferia curva, sino que tienes un mapa de elevación donde tienes áreas marcadas, elevadas y con depresión, que tal vez el fluorograma no es el adecuado para ese paciente y va a generar mucha inestabilidad. Esa es la razón por la cual eh, es importante evaluar y utilizar la tecnología que tenemos para evitar mayor tiempo en silla con nuestros pacientes de contactología. Pero cuando hacemos la adaptación del lente de contacto escleral, ¿por qué algunos lentes esclerales no funcionan como esperábamos? ¿Y por qué tenemos tantas complicaciones? Primero necesitamos interpretar y qué tengo que ver en la adaptación del lente de contacto escleral. Siempre empiece del centro hacia la periferia, evaluando la profundidad del centro, el limbo, el aterrizaje, el centrado y la superficie del lente. A mano derecha puse las principales complicaciones que usted puede tener. No voy a hablar de ellas, voy a hablar principalmente de la profundidad central y voy a hablar de la zona escleral. Cuando yo hablo de la profundidad central, básicamente voy a evaluar algo que se llama clearance o que se llama bóveda o que se llama reservorio. Es, en términos coloquiales, es esa distancia que usted va a encontrar entre la cara anterior de la córnea y la cara posterior de su lente de contacto. ¿Cómo se mide en lámpara de hendidura? Lo ideal es que se pudiera medir con instrumentos como un OCT, segmento anterior, pero si usted no tiene la posibilidad y esto es muy costoso y eleva los costos en el momento de la adaptación del lente de contacto, la mejor herramienta es la lámpara de hendidura, pero usted hace un corte donde va a evaluar el espesor de la córnea y ese clearance para tomar una medida aproximada, usted tiene que tener en cuenta cuánto mide el espesor de su lente de contacto y tal vez aquí se ve un poco mejor. Esto es cuando el paciente viene a control y lo voy a parar acá. Yo veo la córnea, veo el espacio que estoy viendo entre mi cara anterior de la córnea y la cara posterior del lente, pero en esta área que estoy señalando es el espesor del lente. Bajo esta medida y conociendo el espesor del lente de contacto, yo puedo calcular aproximadamente cuánto es ese clearance.
Eso es una pregunta importante que siempre se realiza en adaptación de lente de contacto y que aparte es controversial, porque cuando hablamos de adaptación de lente de contacto de gran diámetro, cuando empezamos a adaptar dejábamos clearance muy altos después de las investigaciones y con los años y la tecnología. La idea es dejar un clearance ni que sea excesivo, alto, ni excesivo que quede muy pegado a la córnea, pero hablamos de un clearance aproximadamente 250 micras, 300 micras. Por tanto, parte principal, evaluar ese clearance en la parte central y algo importante que pienso que puede ser la clave de la adaptación de un lente de contacto escleral, no solamente limbo, sino aterrizaje. Y cuando yo hablo de aterrizaje, tenemos que tener en cuenta esa medida escleral y esos blanqueamientos, pinzamientos o compresiones que puede tener el lente de contacto. Entonces, cuando hablamos de pinzamiento corneal, los signos principales que podemos tener básicamente es cuando tenemos pinzamiento, imagínese usted, y aquí es cuando digo que lástima no tener la cámara para poderles explicar, pero haga de cuenta que usted tiene su pie apoyado en el piso. Cuando usted pone punticas de pies, eso se llama pinzamiento, que básicamente va a ser muy en la parte periférica, ese blanqueamiento que indudablemente puede generar un blanqueamiento. Cuando usted retira el lente de contacto, ese lente de contacto va a estar tatuado, también puede generar un anillo de impresión, pero el hecho de tener un lente con succión puede generar edema limbal o edema corneal y aquí es donde empiezan las complicaciones del lente de contacto escleral, cuando no se maneja muy bien la adaptación en la parte periférica, cuando tenemos blanching en escleras tóricas o escleras asimétricas marcadas que me va a generar enrojecimiento de rebote o sencillamente inflamación o hiperemia y me va a dejar marcado el lente de contacto. Y cuando tenemos compresión, compresión es todo lo contrario a estar en puntas de pies. Es como si usted estuviera en talón, donde la parte periférica, muy periférica de su lente de contacto va a estar levantada, como se observa aquí, y la compresión la va a hacer más hacia la parte del limbo. Y estas son las principales complicaciones. Aquí esto induce esas principales complicaciones cuando usted le llegan pacientes con esa inyección perilimbar y cuando llega con edema el paciente, no por una presión, no por un blanqueamiento, pinzamiento, sino también por una compresión cuando la periferia está levantada excesivamente. Entonces, ¿por qué algunos lentes de contacto esclerales no funcionan como esperábamos? Porque tenemos escleras asimétricas, como lo pueden ver en este caso, donde en la parte temporal podemos encontrar que, voy a volver a poner el video, puede que no haya ningún tipo de compresión, que se vea bien, pero en la parte nasal, esta sombra que ustedes están viendo aquí, y lo voy a parar justo aquí, aquí yo no encuentro ningún tipo de blanqueamiento, pinzamiento, sino que los vasos continúan, siguen su curso y puede que esté bien en el área temporal, pero ¿qué está pasando en el área nasal? En el área nasal, esta sombra que se observa aquí me está indicando que está levantado el borde y aquí es por donde está entrando debris, las burbujas, tenemos complicaciones como fogging, disminución de visión, intolerancia del lente de contacto y movimiento del lente. ¿Pero por qué? Porque tenemos una simetría escleral que tal vez en el momento de la adaptación del lente de contacto no la contemplamos y llegan estos casos. Entonces, el conocer la forma de la esclera puede ser una de las claves, no la clave más importante, sino una de las claves para tener una adaptación exitosa en un lente de contacto de gran diámetro. Conocer no solamente el perfil corneal es importante, tenemos que explorar y conocer también, si tenemos la posibilidad, el perfil escleral. Pero ¿qué forma tiene la esclera? Esto está bajo evidencia científica, donde han realizado mucha investigación y han mostrado que la esclera no es esférica. La esfera, después de los 15 milímetros hacia afuera, la esclera tiende a ser mucho más asimétrica, incluso tórica. Una esclera esférica
solamente aproximadamente el 5% de los pacientes pueden tener. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a hacer una adaptación con un diseño que en su parte periférica sea totalmente esférica, esférica significa que tiene la misma medida 360 grados. Eh, Posiblemente en ese 5,7% ese diseño va a funcionar, pero el 28,6% tiene una esclera que es tórica, un meridiano más plano, un meridiano más curvo, pero el 40,7% puede tener asimetrías de mayor elevación y diferencias peritoricidad diferente a los 180 grados. ¿Qué significa? A veces esperamos encontrar que ese cambio de medida entre un meridiano y el otro siempre se maneja a 180 y 90 grados. ¿Qué significan estos valores que yo necesite o que tenga una esclera totalmente asimétrica? Que voy a tener la necesidad de utilizar lentes con eh, ápticas tóricas o curvas periféricas tóricas, cuadrantes específicos y necesito un ajuste personalizado en esa parte periférica. Y tal vez hay casos muy extremos donde usted va a necesitar herramientas y tecnología para poder medir esa distribución o esa medida de la parte escleral para que su adaptación no tenga complicaciones. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de profilometría o perfilometría escleral como es el CSP o el iPrint y otros que están saliendo cada vez más. Optimizar el diseño de su lente de contacto escleral realmente va a ser la diferencia. El diseño físico como tal del lente de contacto, porque también hablamos de un diseño óptico que ya esto es otro tema, que son aberraciones ópticas, zonas ópticas, pero el diseño físico básicamente es poder obtener diseños que realmente se acoplen a esa forma escleral real que tiene, o sea, diseñar ese lente de contacto con las medidas más exactas para evitar complicaciones. Por tanto, para resumir, una adaptación adecuada de un lente de contacto escleral que debería tener un buen centrado, que el clearance ni sea mucho ni sea poco, independientemente de la irregularidad, que sea simétrico, que sea adecuado, que no genere pinzamientos, que no genere compresiones, que al retirar el lente de contacto no marque en ningún área, ni córnea, ni limbo, ni esclera. Eso sería una adaptación adecuada. Pero ¿cómo llegar a esa adaptación adecuada? Creo que si en la sala hay contactólogos, todos hemos empezado siempre por el camino más largo. Y el camino más largo es el de prueba y error o el poner un lente de contacto, el dejar al paciente muchas horas, el de no solamente en su consulta tener una caja de pruebas, sino tener varias cajas de pruebas porque el diseño también va a cambiar. Diámetros más grandes, diámetros más pequeños y creo que todos pasamos por este camino largo. Sin embargo, así como evolucionan los materiales de lentes de contacto, evolucionan los diseños también. También hay una evolución en los instrumentos que podemos utilizar para que cada vez esas adaptaciones sean mucho más eficaces, mucho más rápidas y es irnos por el camino corto. Cuando hablo del camino corto es poder tener un diseño free-form. ¿Y qué significa un diseño free-form? Básicamente es tener un diseño o un lente escleral con un diseño irregular y asimétrico dependiendo de esas medidas que yo voy a tener en la parte escleral. Aquí vamos a ver esta imagen. Ustedes aparentemente no se ve nada raro en la esclera. Sin embargo, en esta imagen de Schenfrum, yo veo que el paciente pues tiene un queratocono, pero en el momento que yo empiezo a evaluar, observen que en la parte nasal el paciente tiene una hiperplasia. Mire cómo cambian las elevaciones. El momento de adaptar un lente de contacto escleral, no solamente tengo que tener en cuenta la irregularidad que tengo en mi córnea, sino también qué está pasando en esclera. Y cuando quiero hacer un diseño de lente freeform, yo lo puedo hacer por dos caminos. Una, por una impresión guiada, que básicamente es una impresión donde es un moldeo que se le hace al paciente. Esto se manda al laboratorio y se hace un diseño 100% personalizado. Y, o más bien, una imagen guiada. Y cuando yo hablo de imagen guiada es cuando yo ya voy a utilizar
herramientas y equipos específicamente diseñados para la medición de este tipo de lo que necesito. Y aquí es donde voy a entrar a hablar un poco del sistema de CSP de Pentacan, que me muestra realmente este mapa y cómo lo interpreto. Cuando hablamos de CSP, Cornea Scleral Profile Professional, que es el CS Pro, que es la segunda versión. La primera versión del CSP es una versión que medía aproximadamente hasta 16 milímetros y teníamos que hacer 5 capturas para tener esa medida escleral. Llega el CSP Pro, que la ventaja que tiene es que amplía totalmente ese campo, va a ser a 18 milímetros y ahora solamente con una sola toma ya podemos obtener ese 100% de esa medida y no necesitamos tanto tiempo en la toma, va a ser mucho más rápido. ¿En qué consiste el CSP y por qué CSP? Como lo dije al inicio y su nombre lo dice, eh, me va a medir ese perfil escleral. ¿Y por qué es importante medir ese perfil escleral? Como lo vimos anteriormente, la esclera no es simétrica, es asimétrica, puede ser tórica en un gran porcentaje, pero en un porcentaje mayor es asimétrica, que es ese talón de Aquiles en una adaptación de lente de contacto escleral donde necesitamos tener un aterrizaje adecuado es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si contamos con herramientas, con equipos que me pueda ya dar una medida un poco más aproximada en el momento de tomar la decisión de qué lente de contacto adaptar y qué cambios necesito, va a ser que coja el camino corto, que genere tal vez menos cambios. No estoy diciendo que con el primer lente usted va a llegar a la adaptación perfecta. Hay pacientes y he tenido la fortuna que con el primer lente que realizo es el lente definitivo. Sin embargo, a veces, dependiendo del paciente y la complejidad del paciente y lo que pueda tener en su conjuntiva, hiperplasias conjuntivales, se puede hacer mucho más complejo. Entonces, el CSP primero me muestra y me proporciona la altura sagital. Pero ¿qué es la ságita? Básicamente la ságita es esa distancia vertical entre esa superficie interna del lente y una línea de referencia plana a un diámetro específico. Entonces, básicamente es lo que me determina qué tan profunda es la cúpula o el clearance de ese lente de contacto. Piense en que es un domo. Entonces, la ságita es qué tan alto va a estar ese domo. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver cómo cambia la altura sagital cambiando el diámetro de mi lente de contacto. Entre más grande el lente, vamos a generar mayor altura sagital y entre más curvo el lente, eh, va a generar mayor altura sagital. Entonces, el segundo parámetro importante que podemos encontrar en este módulo es el mapa de elevación escleral, que es lo que estamos viendo aquí. Básicamente va a mostrar la diferencia de altura de un meridiano comparado con el otro, que puedo fijarme incluso con esta inclinación vulvar. Esta inclinación vulvar, ¿qué es? Y a veces no, como que no sabemos qué significa. Piensen que esto es como si fuera la brújula de la esclera. ¿Sí? Entonces nos va a indicar o nos dice hacia dónde va realmente la forma real del ojo. Entonces, si yo voy a realizar un levantamiento de mi lente de contacto a 180 grados, sabiendo que yo tengo una inclinación a aproximadamente 40 grados, que es la inclinación media, y yo mando a hacer mi lente de contacto, el levantamiento del lente de mi contacto, de mi lente de contacto a un meridiano de 180 grados, posiblemente va a generar que no se adapte o complicaciones como fogging o pinzamiento o levantamiento en ciertas áreas sectoriales porque no está teniendo en cuenta esa inclinación vulvar. Y el mapa de elevación, los colores me indican que el rojo es mayor elevación y que en la parte inferior, por ejemplo en este caso el azul,
que va a tener mayor depresión. Entonces, es donde el lente de contacto también va a generar, como lo vimos anteriormente con el diseño corneal. Ah, bueno, y la gráfica de asimetría angular, que era lo que les estaba mostrando de esa brújula prácticamente escleral que nos va a indicar hacia dónde va básicamente esa forma real del ojo. Pero ¿cómo interpreto este mapa que ustedes están viendo aquí? Y claro, me da colores, me da medidas, me da una altura, pero yo cómo lo aplico clínicamente y con mi paciente, si yo mando a solicitar este examen, cómo lo interpreto y qué datos son importantes para la toma de decisión, o sea, para tomar una decisión. Primero, estos colores me está indicando, este es el CSP, el primero, donde el morado siempre va a ser la parte nasal, el color azul va a ser el temporal, el superior verde, la parte inferior roja, pero el CSP Pro ya va a tener solo una medida. Aquí, ¿por qué ven dos colores? Porque tal vez se hizo más tomas, se hicieron tres tomas para encontrar el 100%. ¿Y por qué? Tal vez porque no se abrió muy bien el ojo o porque no tenía realmente una apertura adecuada. Y en la toma de todos estos perfilómetros, incluso en una impresión de imagen, si yo lo hago por iPrint, es importante la apertura que usted obtenga para poder captar realmente la medida o el 100% de esa esclera. Entonces, analicemos paso a paso. Cuando yo tengo el diámetro de anillo, ¿qué corresponde? Es el diámetro del lente de contacto que usted va a adaptar. ¿Por qué? Porque el diámetro, lo que les decía, si cambia el diámetro, a mayor diámetro, usted va a obtener mayor altura sagital. Si va a tener menor diámetro, va a tener menos altura sagital. Por tanto, el diámetro es importante. Cuando ustedes soliciten, y Marlon, aquí me voy a adelantar a una pregunta que nos hacíamos cuando estábamos preparando la presentación, es importante que si usted va a remitir o va a solicitar un examen de SSP, usted anote y diga, necesito el CSP Pro a un diámetro de 15, 15.2, 16, 17, porque eso le va a cambiar a usted el valor tanto de peritoricidad como de altura sagital. Entonces, el diámetro de anillo va a ser prácticamente el diámetro general o el diámetro total de su lente de contacto. Tenemos un valor de altura sagital del meridiano más plano, altura sagital del meridiano más curvo. Esto me encanta a mí porque básicamente esto es el astigmatismo periférico sagital, que también lo podemos encontrar en la literatura como peritoricidad, donde usted qué va a encontrar aquí, esto se da en valores de micras y básicamente es la diferencia de altura entre un meridiano y el otro y el meridiano opuesto, 180 o 90 o si es oblicuo, usted va a encontrar esa medida. ¿Y por qué es importante? Ya lo vamos a ver más adelante, porque si esta peritoricidad es muy elevada, le está indicando que usted, que primero su esclera, y este es un valor importantísimo, es o esférica, o es tórica, o es asimétrica. Nos da una altura sagital media. Entonces, inicialmente, ¿cuáles serían los valores que yo tendría en cuenta para ir a buscar mi lente de prueba? Digo, bueno, en mi caja de pruebas tengo un diámetro de 15.5. 15.5 son todos mis lentes. Entonces, voy a ir a buscar una altura sagital de 3700. Pero es que no estoy teniendo en cuenta la distancia del centro. ¿Y cuál es esa distancia del centro? Como lo dije al inicio cuando estaba hablando de lentes esclerales, eh, es ese clearance que usted espera encontrar. Para los que no han tenido la oportunidad de adaptar un lente de contacto escleral, hay algo importantísimo, es que el lente escleral va a generar un asentamiento con las horas y con el uso. ¿Qué significa? Que el lente va a pegarse más hacia la córnea. Por tanto, usted en el momento que hace la prueba del lente de contacto tiene que contemplar ese asentamiento, ese valor de clearance, para que cuando el paciente después de 2 horas o el tiempo que usted
piense que es necesario para tomar decisiones finales de su lente, el clearance no baje y que no sea tan bajo y por supuesto que no toque la córnea. Entonces, esta herramienta de CSP le dice, mire, yo quiero dejar un clearance al final de 300 micras o de 200 o 250 o 150. Usted aquí lo puede cambiar y va a contemplar ese clearance inicial. Entonces, el valor que usted tiene que tener en cuenta, y aquí lo dice, a un diámetro de 15.5 es de 4.000, no de 3.700. Entonces, yo voy a ir a mi caja de pruebas, cojo un diámetro de 15.5 y una sajita de 4.000. ¿Yo qué esperaría encontrar? Que cuando yo ponga el lente de contacto y lo mire en lámpara de hendidura, ese clearance tenga aproximadamente un clearance de 450 o más o menos 400, 450, porque usted ya está contemplando el asentamiento de su lente de contacto. Cuando yo hablo de peritoricidad, es ese astigmatismo periférico sagital y es esa diferencia de alturas esclerales entre meridianos opuestos, que básicamente me dice, si usted tiene unos valores menores a 80 micras, un diseño esférico va a funcionar perfecto. Pero si usted ya tiene entre 80 y 150, posiblemente va a necesitar un diseño tórico. Pero si usted tiene mayor de 150 y dependiendo, miren, de esa brújula escleral de la que hablaba hace un rato, esa inclinación vulvar que básicamente me va a mostrar dónde está rotada esa forma real del ojo, que si usted no tiene en cuenta esta rotación y usted manda hacer ópticas tóricas a un meridiano de 180 grados, y aquí me estoy dando cuenta que la media de esa inclinación está a 40 grados, pues ya estamos fallando. Puede que usted le haya hecho el valor de la toricidad, que usted le puso a su lente una toricidad de 150 a 200 micras. Pero ¿por qué no me funciona el lente? Porque tal vez usted no lo solicitó con esa inclinación que necesita para que el lente se acomode. Si usted no tiene en cuenta esta inclinación o esa brújula de la esclera, el eje donde va a estar, básicamente es cuando usted empieza a encontrar descentramientos de lente, incomodidad, incluso fracaso óptico, que aumente aberraciones, que el paciente no mejore visión, que empiece con sus complicaciones sencillamente porque no está teniendo en cuenta no solamente esa elevación que tiene la esclera, sino también hacia dónde está orientada. Así que vamos un poco más a la parte clínica y práctica, porque esto es práctica. Tenemos el siguiente paciente y espero que lo puedan ver bien en la pantalla. Es un paciente donde, quiero mostrarles aquí, hice un video. Yo empecé con un diámetro de anillo de 15.0. Miren aquí la peritoricidad que tiene, 39 micras. ¿Esto qué significa? Que si yo llego a poner un diámetro de 15 milímetros, incluso un diseño esférico va a funcionar y la ságita que voy a necesitar va a ser de 4100. Pero miren cómo va cambiando 4100 a un diámetro de 15. Si yo voy cambiando y voy aumentando el diámetro, miren la parte superior arriba, 14, 15, va cambiando la peritoricidad y va cambiando el valor sagital. Aquí lo voy a dejar en 16,5, que fue el diámetro que se tomó. 16,5, miren no me acuerdo cuánto era el inicial, 39 micras de peritoricidad en un diámetro de 15. En un diámetro de 16.5, entre más grande, y era lo que les decía, según la evidencia científica, después de los 15 milímetros hacia afuera, recuerden que la esclera va a ser mucho más asimétrica, incluso más tórica que esférica. Si usted pone diámetros más pequeños, diámetros 14, 14,5, que tiene que tener en cuenta también el diámetro horizontal de iris visible y ese diámetro efectivo del lente de contacto, ustedes posiblemente un diseño esférico pueda funcionar porque entre más cerca el limbo, ese lente va a necesitar menos asimetría en la parte periférica, pero entre más grande, y esto siguió andando, entre más grande, miren, 16,5 tiene una peritoricidad de 173 entre dos meridianos. Pero si yo me voy a la imagen, puedo tener una peritoricidad que ya me está diciendo que yo voy a necesitar algo de asimetría en la periferia. Pero si ustedes analizan los colores, estoy viendo que en la parte nasal tengo una elevación mayor que en la parte temporal.
y que la inclinación, miren, está totalmente, no está a 180 grados. Entonces, ¿yo qué tendría que pedir aquí? Tendría que pedir un levantamiento por cuadrante, posiblemente, aunque es muy bajita, 173. Miren este paciente, voy a pasar al mapa refractivo, donde es un paciente posanillos, donde hay una irregularidad, donde si yo analizo aquí, miren el mapa de curvatura, el mapa sagital o axial, me dice que tengo pérdida de ortogonalidad, pero adicional que ese cambio de curvatura va más hacia la parte ínfero, incluso un poquito inferonasal, pero si me voy al mapa de elevación, evidentemente no está centrada ese ápex de la córnea, pero la periferia, posiblemente si yo adaptara un diseño corneal, necesitaría también una personalización en la parte periférica, porque si se dan cuenta, aquí está mucho más elevado y aquí está más deprimido. Entonces, aquí tal vez el lente se va a levantar y aquí se va a cerrar. Entonces, le ponemos el paciente con un diámetro de 16,5, le ponemos el lente donde tenía una peritoricidad de 170 más o menos, ponemos un diseño que tiene una toricidad de 150 micras. Yo que tengo que evaluar del centro a la periferia, no se observa blanching, no se observa pinzamientos, se ve muy adecuado. Digamos que la parte periférica se ve adecuada. Voy a mirar el ojo contrario, el ojo izquierdo. Voy a empezar con 15,2. Miren aquí, 15,2. Voy a aumentar aquí, por si se logra ver. Tengo un diámetro de 15,2 donde la peritoricidad es de 8,26 micras. Colegas, doctores, esto de 8,26, esto es excesivo para una medida tórica. Y si yo analizo el mapa, es mucho mayor en la parte nasal, 454, 561, versus la parte temporal, que va a ser 323. Esto no solamente me está mostrando que claramente tengo una toricidad bien marcada por elevación y depresión, pero posiblemente no solamente necesite realizar un diseño tórico, sino que un diseño asimétrico, porque aquí tengo una elevación de 357 y aquí una elevación de 454. Entonces, voy a poner el video y miren, el diámetro que se pone ya con un diámetro de 15,826, usted no va a tener un lente de prueba donde usted pueda tener una peritoricidad de 830 micras. La altura sagital va cambiando, va aumentando, aumentando a medida que aumentamos el diámetro. ¿Por qué 16,5? Porque era lo que tenía en ese momento de caja de prueba. Entonces hice el cálculo con un diámetro de 16,5. Me dice que esa peritoricidad ahora va a ser de 9,68. Esto es muy extremo, pero pongo el lente de contacto y miren este paciente, ojo derecho, tenía un anillo, córnea irregular, pero al ver el mapa refractivo vemos que el paciente tiene asfericidad, un valor Q normal de -0,31 con un astigmatismo simétrico, no tiene pérdida de ortogonalidad, perfecto. Entonces pongo el lente de contacto escleral y miren lo que está pasando. Está pasando lo que muestra ese mapa de elevación. Aquí estos son burbujas, una burbuja gigante que lo que está haciendo es que entre y pues evidentemente empiece a generar no solamente burbujas, sino incluso dimple veiling, que aquí en este caso todavía no se ha formado. Pero miren esta compresión, más que compresión, este blanqueamiento que está teniendo mi paciente. Entonces, si yo quiero adaptar el lente de contacto escleral en este paciente y si yo no tuviera la información de esta medida de peritoricidad, yo retiro el lente de contacto. Hago tinción, importantísimo siempre realizar tinciones con lisamina verde o con fluoresceína. ¿Y qué me está mostrando recién quitado el lente de contacto? Primero que me está generando una tinción en la parte temporal, claro, que es esta elevación. Y ahora mira a la derecha, paciente, y él va a mirar a la derecha y él me está marcando que en la parte nasal también tiene aquí con la inclinación. Sin embargo,
En el otro meridiano, pues no se observan las tinciones. Yo perfectamente viendo esta adaptación y no teniendo la tecnología que tengo, yo básicamente diría, bueno, voy a necesitar una curva periférica tórica. Perfecto, yo mando a mi laboratorio porque este meridiano se ve que está cerrado, pero este meridiano está levantado. Este meridiano, si yo no tuviera la tecnología, yo digo, bueno, me voy a arriesgar, claro que tiene burbuja, va a generar fluctuación, el paciente en la prueba no se va a sentir cómodo porque tiene un levantamiento, perdón, excesivo en la parte inferior. Así que le digo al laboratorio, no, yo creo que con esta tinción que vi después de remover, hazle una curva periférica tórica, no sé, 400 micras. Creen que 400 micras y es la impresión que uno puede decir, no, me voy con 400 porque si está extremo, voy a reducir el meridiano vertical, voy a levantar el meridiano horizontal. Pero si yo estoy viendo esto, que en un diámetro de 16, incluso en un diámetro de 15, voy a disminuir el diámetro para tener menos asimetría en la esclera, ya tengo una peritoricidad de 8,23. Posiblemente esas micras que usted levantó para mejorar esa adaptación y no generar el blanching, posiblemente no van a funcionar. Llega su lente que se va a demorar un mes o dependiendo del país que usted se encuentre, si tiene fábrica, puede ser 8 días, le pone el lente y sigue con blanching, el paciente llega con hiperemia, a veces puede llegar con edema, con burbujas, con fogging y usted dice, pero ¿por qué tengo que levantar más? No, su diseño no le permite levantar más. Puede generar uno, dos, tres cambios y no va a tener una adaptación adecuada, porque este valor, y estoy hablando de un paciente con astigmatismo, ¿qué fue la solución de este paciente? En un ojo va lente escleral, porque con la córnea irregular que tiene, desafortunadamente con anteojos no mejoraba visión, con el lente sí mejora visión. Un lente escleral en el ojo derecho y un lente blando tórico. em, Extra rango, porque sé que con un diseño escleral tendría que ponerle un diseño mucho más grande, utilizar tecnologías como iPrint para poder resolver y que me resuelvan con estas toricidades tan elevadas. Este caso clínico es bien bonito. No sé si ustedes van teniendo preguntas, las pueden dejar en la casilla de preguntas y al final ya con Marlon voy rápidamente. Creo que nos quedan 10 minuticos. Es un paciente de 60 años con queratotomías incisionales. Él cuando llega a mí no tiene adaptación de lente de contacto, pero si yo analizo y yo miro el mapa sagital, digo, bueno, sí tiene aquí una curvatura, pero el mapa de elevación me dice si yo pongo un lente corneal, claramente voy a estar aquí marcada con una depresión y no sería lo ideal. Tiene el siguiente mapa escleral donde tiene una simetría, está mayor en la parte nasal que en la parte temporal, una peritoricidad de 644 micras. Entonces, ¿por qué es importante? Yo en la experiencia he aprendido que todos los pacientes con queratotomías incisionales, y esto por experiencia porque he tenido que cambiar lentes de contacto y dar las garantías de mi bolsillo, que llegan con complicaciones a pesar de que yo vea la adaptación adecuada, eh, he aprendido a mandar recuentos endoteliales en este caso, porque no solamente la densidad celular es importante, sino el coeficiente de variación y la hexagonalidad. Cuando hablo de coeficiente de variación, todos sabemos la medida aproximada, 2500, 3000, dependiendo de la edad y también dependiendo de lo que tenga de antecedentes. Si tiene cirugías penetrantes, trasplante de córnea, lío, va a disminuir significativamente, pero también el valor de coeficiente de variación, que es un valor que tenemos que tener en cuenta, normal 30%, 33% y hexagonalidad, todo lo que esté por encima del 60% es normal, que estos dos valores me van a determinar el polimegatismo y el pleomorfismo y me va a generar mayor funcionalidad, o sea, me muestra realmente esa funcionalidad del endotelio. Puede que tenga una densidad normal, pero si esto está alterado, posiblemente podamos tener complicaciones. El paciente llega con una queratotomía incisional, esta es su imagen sin lente de contacto. El paciente llega con edema sin haber utilizado lente de contacto. Imposible poner aquí un diseño corneal, pero el paciente necesita ver.
son casos donde usted tiene que tener en cuenta y al final cuando usted ve estas córneas, miren el limbo, la tinción y por eso es importante realizar esas tinciones previas antes de la adaptación del lente de contacto. Usted ve eso y usted dice, ¿y ahora yo qué adapto? Voy a remitirlo al especialista. Teniendo en cuenta esto, perdón, vamos a adaptar un lente de contacto de gran diámetro para abarcar mayor curvatura y ponemos un lente de contacto sabiendo que tiene una simetría y tiene una peritoricidad más o menos de 600 micras, donde yo tengo que manejar periferias. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que el paciente ya venía con edema y yo necesito evitar que aumente y tenía una alteración, tenía una tinción en limbo que tal vez me pueda estar mostrando que por ahí puede ser el edema, presión intraocular bien, después de que me lo remite el oftalmólogo. Em, Así que, ¿qué buscamos con estos diseños y por qué la importancia de el tener esas medidas esclerales para personalizar adaptaciones de lente de contacto? Es hacer diseños personalizados con microbóvedas o canales inteligentes y en este caso hicimos fenestraciones para evitar que el paciente primero genere estos canales que ustedes ven que son canales inteligentes o microbolt. Básicamente lo que va a hacer es evitar la succión del lente de contacto. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese paciente no solamente es regularizar una superficie, sino también evitar que genere edema y que pueda utilizar su lente de contacto em, un poco más teniendo también ese recuento endotelial. Entonces, yo quiero evitar esa succión y por eso la tecnología y qué me ayuda a mí el tener un CSP, poder personalizar y poder hacer un lente freeform en la parte periférica y en todo su diseño para mejorar las condiciones del paciente. Entonces voy a quitar aquí el volumen, es un lente de contacto donde aquí vamos a ver las fenestraciones. Espérame que mira hacia abajo, paciente. Mira hacia abajo y vemos aquí dos punticos que son las fenestraciones. Miren cómo está la neovascularización. Esta neovascularización y esta hiperemia no es generado por el lente. El paciente llegó y al contrario, fue mejorando poco a poco que cuando ya está utilizando su lente de contacto, ha mejorado digamos que esos signos clínicos, siempre y cuando el paciente también haga caso a las indicaciones. Entonces, cuando ustedes tienen peritoricidades altas, como es aquí 720, ¿en qué le va a ayudar a usted? Mire cómo está asimétrico esa peritoricidad, donde le va a indicar que usted va a necesitar una personalización en su lente de contacto. Pero aquí esa personalización puede que no sean solamente ápticas tóricas o levantamientos de un meridiano y cerrar otro meridiano, sino también saber cuál va a ser el meridiano que usted va a más necesitar. Mire, por ejemplo, una toricidad baja. Tengo un diámetro de 16, 17, 17.4 y apenas tiene 143. Tal vez un diseño con una altura sagital de 5000, es decir, una córnea irregular bastante alta, pero que a pesar que usted tiene una sagita elevada, la peritoricidad o lo que va a necesitar en la parte periférica va a ser muy poco y con un diseño normal usted puede adaptar. Así que ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas de poder aplicar o poder tener esta herramienta o que usted pueda remitir y poder tener estos mapas para mejorar las adaptaciones del lente de contacto? Es permitir conocer la forma real de la esclera. Esto va más allá de la córnea, más de la irregularidad. El hecho de que el paciente tenga un trasplante, un queratocono o una córnea regular, como lo vimos en el caso clínico, no es un indicativo de que así mismo va a ser la esclera. Optimice siempre optimizar la selección del lente inicial. Si usted, por ejemplo, ya con el mapa refractivo de Pentacan, evaluando las elevaciones, usted puede disminuir ese tiempo en silla de su paciente y no hacer una, dos, tres, cuatro, cinco pruebas sabiendo que lo que usted necesita es un diseño de gran diámetro, mejorar el centrado, la estabilidad, evitar las complicaciones de un lente de contacto, evitar esas compresiones, burbujas periféricas que ya le hice levantamiento, ya tengo dos cambios del lente de contacto y por qué será que no se posiciona, será el diseño, seré yo
y a veces ni siquiera es el diseño, ni siquiera la experticia que a veces lo hace dudar a uno, adaptaciones que no son adecuadas, pero que usted dice, ¿qué está pasando? Esta puede ser la razón porque puede tener asimetrías, como lo vemos aquí, una elevación de 385 en la parte nasal y en la parte temporal muy baja. Entonces, yo mandé a hacer ápticas tóricas donde la medida va a ser igual en este meridiano y solamente necesitaba era un cuadrante específico. Así que esto también le va a ayudar a usted a facilitar ir por el camino más corto para tomar decisiones clínicas basados en datos objetivos. Bueno, Marlon, Muchas acá gracias, doctora. Bueno, estoy acá en el por chat cámara. se pueden dejar las preguntas. Vamos a iniciar con una primera. Ujú, Doctora Norma, de acuerdo con el módulo CSP, ujú. le suma a la altura promedio de la ságita para un correcto clearance inicial. Otra vez, repíteme la pregunta, por favor. De acuerdo con el módulo CSP, ¿cuántas micras le suma a la altura promedio de la ságita para un correcto clearance inicial? Bueno, es que acá hay muchas variables. Digamos que lo que hablaba de un lente de contacto escleral que va a generar un asentamiento. Ese asentamiento tiene variables como la laxitud de esa esclera, pero normalmente el lente se puede asentar entre 150 o 200 micras. Me puedo estar equivocando. Aquí está presente el doctor Jaime Ibáñez. Él tiene una experiencia gigantesca en esto, pero usted puede incorporar 200, 250, 300 micras, dependiendo de lo que usted quiera dejar después de que el lente se asiente, ese clearance final. Lo que decía al inicio, esto puede ser muy controversial. ¿Cuál es la medida del clearance ideal? Muchas veces se habla de que puede ser solamente entre más pequeño, mucho mejor, 150 o 200 o 250, pero creo que los que hemos adaptado lentes de contacto y están aquí, incluso a veces hemos dejado clearance más elevados y aquí algo muy importante, usted tiene que fijarse es en el punto más elevado, porque a veces hablamos de un clearance central que está perfecto, pero si usted se va al punto elevado, o puede que esté tocando, o más bien, fíjese en ese punto, ese clearance ideal va en el punto más elevado y aquí es donde usted puede encontrar diferentes asimetrías, que en el punto más elevado encuentra realmente el clearance ideal, pero justo al lado puede encontrar un excesivo clearance. Perfecto, doc. De acuerdo a eso, ¿en qué casos específicos disminuiría o aumentaría el clearance central? De acuerdo con la condición anatómica corneal del paciente. Nos hablabas de esas elevaciones. Otra vez, repíteme la pregunta. ¿En algún caso disminuiría o aumentaría el clearance central inicial de acuerdo con la condición anatómica corneal del paciente? Ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú estás tratando córneas oblatas y tú pones diseños prolatos, vas a tener un clearance muy elevado. Entonces aquí también tú cambias diseños de lente de contacto. Pero cuando tienes un queratocono tipo central, avanzado, con curvaturas de 70, tú vas a necesitar elevar esa sagita, pero gracias, digamos que a estas herramientas, tú puedes ir un poco más, eh, digamos que por ese camino más corto para la toma de decisiones. Ahí deberías aumentar un poco más. Perfecto. La doctora Beatriz Corredor nos pregunta, doctora, buenas noches, ¿cómo determinar dónde se colocan las fenestraciones y el Pentacan al cambiar el diámetro del lente tiene en cuenta el white to white? Claro, digamos que ese valor sagital se tiene en cuenta con el valor del diámetro y el white to white, el diámetro horizontal de iris visible absolutamente. Las penetraciones se ubican dependiendo de lo que tú, para qué las vas a necesitar. En este caso se colocaron en el limbo y en la parte superior, porque hemos visto que aunque hay algunos profesionales que la ponen en la parte inferior, a mí me ha ido mejor colocándolos hacia la parte del limbo para evitar, digamos que esas burbujas inmóviles. La fenestración, hay momentos en que pueda entrar y salir una burbuja.
La burbuja puede que sea entre normal siempre y cuando sea móvil y que no esté estática. Así que dependiendo para qué la quieres, si la quieres para evitar edema o succión, va la ubicación de la fenestración. Siguiente pregunta. ¿Podríamos encontrar generalmente que mientras mayor es la irregularidad de la córnea, mayor es la irregularidad de la esclera? No, creo que lo vimos en el caso clínico. Y en el caso clínico, ¿qué fue lo que vimos? Básicamente que en el ojo que tenía astigmatismo, que no estamos hablando de córnea regular, sino un astigmatismo, tenía una esclera mucho más elevada, tenía una peritoricidad de 800 micras versus a una córnea regular. Entonces, eso no determina que si tengo córnea regular, siempre voy a tener elevaciones más irregulares versus una córnea astigmática o regular. Perfecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Doc. La importancia de conocer el perfil de la esclera está dado porque solo la menor proporción de los pacientes tienen la esclera simétrica. Bueno, creo que para los que adaptamos lentes de contacto escleral nos damos cuenta en la experiencia que definitivamente, o yo por lo menos y personalmente dentro de las cajas de prueba, ya lo mínimo que solicito es que mi caja de pruebas tenga un diseño tórico o que tenga ápticas, porque como lo vimos, básicamente la mayoría de las escleras son o asimétricas o son tóricas. Entonces, sí, la respuesta es eh, necesitamos, Perfecto, Doc. necesitamos conocer un poco más si queremos ese camino más corto. Perfecto, Doc. Bueno, el doctor William Peña Herrera le envía saludos, dice excelente charla y pregunta, ¿hay una variación significativa en la data de las curvaturas ságita en la zona de aterrizaje que estima el equipo y lo que en la práctica sucede? ¿Hay algún tip para tener en cuenta? Bueno, piensa que estos son herramientas que me van a ayudar a mí a ir por un camino mucho más corto, pero eso es una excelente pregunta. Eso es una excelente pregunta, doctor William, porque digamos que sí puede ir un poco más acertado la medida de esa esclera, que nos puede guiar un poco más a las asimetrías o levantamientos que tú puedes tener, pero piensa que a veces pueden haber o pueden existir ciertas asimetrías que tú esperarías que con estas medidas tú te vayas, tú solicites el lente y que no necesites cambios. Hay casos en los que funciona, donde tú haces o la impresión o haces esta medida y el primer lente que te llega es lo más próximo y tal vez el cambio que tienes que hacer es mínimo. Pero ¿a qué voy? A que el tener y conocer estas medidas, en serio que sí les puede ayudar a ustedes en ir más a la fija y no generar tantos cambios cuando encontramos esas diferencias en la parte periférica como levantamientos o pinzamientos. Perfecto, muchas gracias. Doctora, otra pregunta. El doctor Daniel Rodríguez nos pregunta, tiene una duda respecto a la gráfica de la orientación escleral. Pregunta, si él ordenara la toricidad en el lente según la peritoricidad indicada en el equipo, pero sin tener en cuenta la inclinación de la gráfica, el lente no trataría de encajar en la toricidad del ojo por su propia estabilización. Creo que perdimos a la doctora Norma.
Vamos a esperar un minuto. Ya la doctora está intentando conectarse de nuevo. Como nos comentó inicialmente, el tema de la señal, la conectividad está un poco difícil. Está ubicada en Estados Unidos en este momento y hay una tormenta. Vamos a esperar unos minutos más. Doctora Beatriz, sí, sí es posible ver este video después. La idea es que después se va a subir a Andrek Academy, seguramente la otra semana. Bueno, parece que está un poco complicada la conectividad de la doctora. Ya volvió la doctora, estamos dando acceso.
Hola, ¿me escuchas? Ya te escuchamos, Doc. Ay, no, siento mucha pena, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes, pero como estoy con tormenta eléctrica, la señal está pésima. No se preocupe, Doc. Bueno, básicamente, ¿me repites la pregunta? Claro, el doctor Daniel Rodríguez pregunta que tiene una duda con respecto a la gráfica de la orientación Ajá, escleral. Si él sí. ordenara la toricidad en el lente según la peritoricidad indicada en el equipo, pero sin tener en cuenta la inclinación de la gráfica, el lente no trataría de encajar en la toricidad del ojo por su propia estabilización. No, digamos que no basta solamente que tú le pongas como cuánta toricidad va a necesitar, o sea, no solamente es necesario saber esa peritoricidad, yo creo que también es crucial conocer hacia dónde va la orientación de esa simetría, que es cuando hablamos de la inclinación vulvar, porque el no tener en cuenta es que tú puedas generar ese levantamiento, pero posiblemente el lente no va a encajar con su simple estabilización, así que el lente eh, se puede alinearse en un inicio, pero puede que genere compresiones o que puede generar rotaciones, inestabilidades, elevaciones inadecuadas. Entonces, lo ideal sería que tú tuvieras en cuenta y esto es lo que te permite este tipo de herramientas. Perfecto, doc. Esa era la última pregunta. Muchas gracias a todos por la asistencia. En serio que pido mil excusas. Menos mal falló al final. Perfecto. Marlon, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes. Si llegan a tener alguna pregunta, creo que pueden contactarse contigo y a través tuyo podemos tener la respuesta. Así Claro que que, sí. bueno, los invito a los profesionales que puedan tener acceso a estas herramientas, remitan a sus pacientes para que sus adaptaciones puedan ir un poco más a la fija. Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego.